Ok, una vez más, segunda, tercera semana del discipulado para City on the Hill Español. En la primera semana vimos el capítulo 11 del libro de los Hechos, la segunda mitad nada más. Porque vimos cuando la iglesia y el mensaje de Cristo sale de Jerusalén y llega a otras partes. Vimos varias cosas importantes. Una es que eran llenos todos del Espíritu Santo, todos estaban en una misma misión. Pero la iglesia pudo salir de Jerusalén por la razón que hubo una persecución, hubo una crisis. Esos versículos inician con una crisis y terminan con otra, pero siempre vemos a la iglesia en victoria. No vemos a la iglesia amedrentándose, no vemos a la iglesia bajarle el volumen poquito, sino vemos a la iglesia con un corazón conectado. Este es un tiempo, en el tiempo ese donde al parecer estamos tan separados, donde Dios va a unir a la iglesia como nunca. Quiero decirles, City on the Hill Español, que Lilia y yo los amamos un montón a todos. Los extrañamos, estamos orando por cada uno de ustedes, sus familias. Estamos pidiéndole a Dios que juntos podamos estar otra vez, pronto podemos estar juntos. La semana pasada vimos el primer capítulo del libro de los Hechos, The Book of Acts, Chapter 1, la primera parte del verso 1 al verso 11. Hoy vamos a ver la segunda parte, que es del verso 12 en adelante y a ver hasta dónde llegamos. Como les decía la semana pasada, el libro de los Hechos inicia, usted va a ver, es como una coalición de historias. Es como el interlazar de dos historias, antiguo pacto, nuevo pacto. Vemos un poquito de Cristo resucitado, apareciéndoseles a sus discípulos y luego ascendiendo a la mano derecha de Dios. Pero bueno, sin más, vamos a tratar de ahorrar más tiempo y de hacer el tiempo lo más efectivo posible. Les quiero recordar que aquí tengo también a unos amigos de la iglesia también. Están ellos acá en Zoom. Así es que si ven que volteo para acá, no van a creer que los ignoro. Bueno, ya les di a ellos la misma instrucción. Hechos capítulo 1, verso 12 en adelante. Dice, entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban ahí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos en un mismo espíritu. Si usted puede, subraye la palabra en el verso 14. Todos en un mismo espíritu. Se dedicaban a varias cosas. Ahí les va. Se dedicaban a la oración junto con las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres siempre son esenciales en el reino. En el reino de Jesucristo, el hombre y la mujer tienen la misma posición. Nadie está arriba de nadie más. Sí creemos en liderazgo y sí creemos en posiciones, pero no creemos en jerarquías del reino, sino creemos en que Dios ha puesto gente en posiciones para mayor efectividad. Lo que le quiero decir básicamente es que Jesucristo no es machista. Jesucristo está a favor de las mujeres porque Él las hizo para su reino y para avanzar. Y las hizo inteligentes, las hizo aguantadoras. Pueden tener un huerco por su cuerpo. ¿Qué tan fuertes no serán? Y así las hizo Dios. Y pueden hacer muchas más cosas. Entonces Dios está a favor de las mujeres. El reino de Dios, el hombre y la mujer van de la mano. No es ninguno arriba de otro, ¿eh? Así como no abrazamos el machismo, tampoco abrazamos lo otro, ¿verdad? Sino caminamos a la par. El matrimonio o el hombre y la mujer debemos de dar el ejemplo de cómo se camina en unidad. No nada más porque nos agarramos de la mano y cantamos Kumbaya, sino porque es el diseño de Dios, la unidad, la armonía. Cuando uno se equivoca, te voy a decir que es ser la cabeza. Porque yo siempre escuché en la iglesia que decían, el hombre es la cabeza del hogar. Yo sí lo creo, pero le voy a decir para mí que es la cabeza es el primero. Y si el hombre es la cabeza, entonces el hombre es el primero en poner el ejemplo, el primero en pedir perdón, el primero en amar, el primero en perdonar. Eso es ser la cabeza.
Sigo, para que nadie se enoje conmigo. ¿Okay? Verso 14 dice, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, ahí va otra vez, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Verso 15, por aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas. Y les dijo, hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David había predicho, o sea, una profecía, el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Judas se contaba entre los nuestros y participaba en nuestro ministerio. Verso 18. Con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno. Ahí cayó de cabeza, se reventó y se le salieron las vísceras. Todos en Jerusalén se enteraron de ello. Así que el terreno fue llamado Aceldama, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre. Es decir, Judas, el traidor, traicionó a Jesucristo, y con el dinero que le pagaron por dicha traición, para lo único que le alcanzó fue para suicidarse. Que es decir, la traición nunca va a funcionar. O sea, acabamos de ver en el verso 14 que todos estaban unidos en un mismo espíritu, y el que traicionó no le alcanzó para mucho. El pecado más grande de Judas no fue la traición a Cristo. El pecado más grande de Judas no fue que le pagaron dinero, aunque esas cosas estuvieron mal, pero todos nos hemos equivocado. Hemos hecho cosas como Judas o peores, la verdad. El peor pecado de Judas es que no vino a Cristo y le dijo, yo estuve mal. Porque si Judas se hubiera acercado a Cristo, Dios lo restaura. Que Dios es un Dios de amor. Amor, ¿va a estar sonando tu teléfono? Sigamos. Verso 20. Porque en el libro de los Salmos, continuó Pedro, está escrito que su lugar quede desierto y que nadie lo habite. También está escrito que otro se haga cargo de su oficio. Entonces, todo esto se va cumpliendo una profecía. Todo esto ya Dios lo había marcado. Y hay mucha gente que se clava en que, el don de profecía y que el don de ciencia, que todo eso es perfecto y yo lo creo. Yo, cuando Dios me inspira, lo hago. Y creo mucho en los profetas y en la profecía, en el don de profecía. Pero la cosa aquí para mí es que Dios es soberano. God is sovereign. Si ustedes pueden escribir ahí, soberano. ¿Qué quiere decir soberano? Que Dios conoce el fin desde el principio y conoce el principio desde el fin, porque ya está ahí. Cristo es el alfa, Cristo es la omega. Cristo es el principio y el fin. Es decir, el tiempo se encuentra en Cristo, no en el reloj, no en el calendario, no en nuestros gobernantes, no en nosotros. El tiempo se encuentra en Dios. Y el reconocer esa verdad en nuestra vida es darnos paz y tranquilidad para seguir avanzando en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Verso 21 en adelante dice, por tanto es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. Así que propusieron a dos, a José llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías, y oraron así: Señor, tú que conoces el corazón de todos. Eso es importante, ¿eh? Subraye, tú que conoces el corazón. Estamos ahorita en el verso 24. Tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para que se haga cargo del servicio apostólico de Judas, gente, que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. Luego echaron suertes y la elección recayó en Matías, así que él fue reconocido junto con los 11 apóstoles. Ok, rapidito. Está por nacer la iglesia, ¿no? Estaban en the beginning stages. Pero faltaba uno de los 12 apóstoles, Judas, porque se había suicidado, porque, pues, por la traición y por cómo se sintió y todo eso. Rapidito quiero tocar en el aspecto del suicidio.
antes de hablar de otra cosa, porque es algo muy común en nuestras generaciones. Y repito, si alguien tiene preguntas, ya sea en el Zoom o en este video, me pueden mandar mensaje y lo podemos platicar. El suicidio es una respuesta final para un problema pasajero. Todos los problemas, por más grandes que sean, son pasajeros. Porque nosotros somos pasajeros. El mundo es pasajero. La vida es pasajera. Fíjense, ahorita que tenemos tanto tiempo para pensar, ¿cuántos de ustedes han estado pensando en que, no inventes, hace 2 días tenía 21 años y ahorita ya voy por los 30, ya voy por los 40, ya voy por los 50? ¿A dónde se nos fueron los años? Where have all the cowboys gone? ¿Verdad? Como la canción. Y a mí me ha pasado eso. Yo he estado pensando, oye, no inventes, acabo de tener 18 en el 2000. Hace 20 años del 2000, cuando el mundo se iba a acabar otra vez, ¿no? Uno de los tantos fines del mundo. Y lo que le quiero decir es que todo problema es pasajero, pero el suicidio es una respuesta final a un problema pasajero. El suicidio es algo que a la gente que tiene problemas de depresión es algo que donde Dios tiene una grande misericordia. Por lo tanto, la iglesia debe de tener un tacto y una misericordia por gente que está pasando por depresión. Debemos de tener un corazón para la gente que ha vivido alguna tragedia en la vida. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo, por la gracia de Dios, ya hemos vencido tragedias. Algunos de nosotros estamos en el proceso de vencer tragedias, pero tenemos esperanza. En Cristo hay una esperanza eterna. En Cristo la cosa no se acaba con el problema. O sea, las cosas se pueden ir y venir, pero sin Dios no las hacemos. Eso no es de lo que quiero hablar. Lo que quiero hablar es que con Dios sí la hacemos. Así que te quiero animar. Si alguien que está oyendo este mensaje tiene problemas de depresión o de alguna tragedia o algo que crees que no tiene solución, o si conoces a alguien que te preocupa, que está viviendo por momentos así, mi oración es la restauración completa en Cristo para tu vida o para tu ser querido. Y decirte que en Cristo sí hay esperanza. El problema, por más trágico que sea, es temporal. Tarde que temprano el problema ese se va a acabar, pero tu vida debe seguir. Debes seguir aprendiendo. Debes seguir riendo. Ahí te va. Debes seguir llorando. Debes seguir, porque las lágrimas son muchas veces las lágrimas son lecciones que la vida nos da. Al igual que la risa nos da lecciones. Y no sé por qué, yo creo que el Espíritu Santo me está indicando que alguien necesita oír esto. La vida sigue si tú lo permites. Dios es tan bueno y tan eterno y tan caballeroso que ahí Él hasta se hace para atrás y decir, yo estoy a cargo de la vida y de la muerte, pero Dios respeta eso. ¿Por qué? Porque Él nos ha confiado a nosotros lo más preciado que tenemos, que es la vida misma. Por eso los mártires, aquellos que han dado su vida por causa del Evangelio de Cristo, aquellos que han muerto porque es ilegal predicar en las naciones donde predican, por eso tiene tanta valor para Dios y para nosotros, porque lo más que tenían, lo más preciado que tenían, que es la vida misma, lo entregaron por dar el mensaje de Cristo. Dice la Escritura, no amando su vida hasta se entregaron. Pero les quiero decir esto, hay esperanza en Dios para cualquier tragedia, ¿ok? Y en el momento de cuando tú vives algo difícil en tu vida, tu corazón crece, porque empiezas a pensar en otros que no tienen. O sea, en este tiempo de que estamos encerrados, nuestro corazón debe pensar en aquellos que están encarcelados o están en una institución mental, o están en un centro de rehabilitación, o están de alguna manera encarcelados mucha su vida. Gente que no... Me explico, o sea, hay gente que no está encarcelada físicamente, pero en su corazón no está encarcelado por una tragedia, volvemos a una depresión o algo, una disfunción mental, lo que sea. Entonces,
Este es un tiempo para no solamente decir, Señor, sácame de esta, sino para decir, Señor, sácanos de esta y cómo le podemos hacer para ayudar, para avanzar tu misión en la tierra. Muy bien. Feel like preaching now. 7 minutes? Okay. All right. Voy a avanzar el mensaje y luego después, denme 5 minutos de su tiempo, que es más o menos lo que duró la clase pasada. Básicamente, regresan a Jerusalén, se juntan con todos los discípulos y llenan lo que les faltaba, el hueco, con un nuevo apóstol. Volvemos, la palabra apóstol es un enviado, alguien que Cristo envió. Los requerimientos para un apóstol, como le llaman aquí los 12 apóstoles del Cordero, eran gente que tenían que ser testigos presenciales de Cristo en la carne. Eso era un apóstol, esos eran apóstoles del Cordero. Y dice la Biblia varias cosas. Yo te quiero hablar de 3 cosas nada más, ¿ok? Número 1 dice que estaban todos en un mismo espíritu. No dice que en todo estaban de acuerdo, pero el corazón era el mismo. Ahorita estamos separados, cada quien en su casa, ¿verdad? Unos están por ahí comiendo tortas, otro pura ensaladita acá, comiendo kale todo el día, ¿verdad? Y quién sabe usted qué está haciendo cuando vea este video. Y aquí está Susana, ¿verdad? Regañando a Leve, yo creo. No es cierto. y todos estamos separados, pero estamos en un corazón. Am I right? Estamos en una sola misión. Estamos separados, pero más unidos que nunca. Y esa era una de las cosas, cómo nace la iglesia. Como cuando nace un bebé y le quieres hallar un parecido, ¿verdad? Ya es que los bebés cuando nacen están bien feos, ¿verdad? Y luego, ¿qué? Pues la verdad. No es cierto. Ok, perdón por decir eso. Y agarras a un bebé y dices, ese se parece a su papá, a su mamá. Pues la neta no se parece a nadie, ¿verdad? Y una de las facciones de la iglesia cuando nació era la unidad. La unidad de espíritu. Yo tengo mi opinión, tú tienes tu postura, pero juntos somos uno en Cristo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí ministra individualmente al ver toda la imagen. The Holy Spirit does minister individually as he sees the whole picture. He never loses sight of the whole picture, even while he's ministering to you individually. Because he knows that your restoration and your upbringing in the Spirit will further the kingdom. Se me olvidó. Les decía que al Espíritu Santo, aunque sí ministra individualmente, nunca pierde de vista toda la película, toda la imagen, porque Él va a usar tu testimonio para engrandecer el reino. Número 1, la unidad de espíritu. Número 2, dice que se dedicaban. Esa palabra dedicaban, subraya y le escriba. Dedicar, para hacerla fácil, es dedicarse no te sucede por accidente. Dedicarse es algo que tú le echas ganas. Cuando tú quieres aprender inglés, cuando tú quieres aprender español, cuando tú quieres aprender cómo usar algo de tecnología, cuando quieres aprender alguna lección, tú te dedicas a eso, ¿verdad? Nadie nació sabiendo hacer frijoles, aunque casi. Tuvieron que aprender dedicándose a eso. Dedicación nunca sucede por accidente. La iglesia se dedicó, no le cayó del cielo nada más, se dedicó a la oración con toda la familia y a la enseñanza. La oración y la enseñanza en estos tiempos, su oración no debe de ser de urgencia, así como que, ay, por favor. Su oración es, Señor, yo quiero saber cuál es tu corazón. Con tus propias palabras dilo, pero what's on your mind, Lord? What's going on? I have no idea. Yo no tengo idea de lo que está pasando, pero tú sabes todo. Y yo estoy de tu lado, Señor. Y tú estás del mío. Aquí estoy, Señor. Y una oración es simplemente conectarte al corazón de Dios con palabras. Usa tus palabras, usa como tú hablas. Si tú eres alguien elocuente y reverente al hablar, usa eso. Si tú eres una persona más sencilla para hablar, usa eso. Empieza donde estás y con lo que tengas para la oración. Número 3, y por último, la enseñanza. Esto que estamos haciendo es vital. La iglesia nació con estas 3 cosas: la unidad, la oración y la enseñanza apostólica, es decir, las enseñanzas del Nuevo Testamento. Hasta ahí.
Bueno, City on a Hill Español, los amo. Estamos orando por ustedes. Aquí está Lilia, saluda amor acá. Hola. Y mañana les mando este video. Bueno, ahora ustedes van a ver no sé, ahí se los mando al ratito. Dios los bendiga. Si necesitan algo, envíen mensaje y estamos a la orden. Que Dios los bendiga. Miss you guys. Love you guys.